Me llamo Liria de los Sauces. Soy una mujer de cabello rubio claro, piel pálida como la luna de invierno y manos acostumbradas al trabajo silencioso. Durante años, mi reflejo solo vivió en los cubos de agua pulida, en los cristales empañados de las galerías y en la plata de las bandejas que llevaba de un salón a otro. Nadie en el castillo pronunciaba mi nombre con importancia. Para las damas de la corte, yo era apenas la sirvienta que caminaba, sin hacer ruido. Para los guardianes, una sombra útil. Para el consejo, ni siquiera eso. Pero en los reinos donde conviven hadas antiguas, elfos de mirada severa y nobles de sangre orgullosa, a veces el destino entra por una puerta que nadie estaba mirando. Aquella tarde, el palacio entero había sido vestido como si aguardara una coronación y un juicio al mismo tiempo. Las cortinas negras con hilos de plata colgaban sobre las columnas de ónix. Las lámparas de cristal azul derramaban una luz fría sobre el suelo, y el perfume de las flores nocturnas flotaba en el aire con una dulzura demasiado delicada para la tensión que se respiraba. Yo estaba junto a la pared oriental, sosteniendo una bandeja con copas de néctar oscuro, cuando escuché la voz del primer consejero elevarse en medio del salón. Elige a cualquier mujer, mi rey, y el reino callará sus dudas. No necesitaba acercarme para entender de qué hablaban. Todo el servicio llevaba semanas oyendo los rumores. El rey Alfa, soberano del norte sombrío y guardián del bosque de ceniza, debía escoger consorte. Los clanes presionaban. Los linajes feéricos exigían una alianza digna. Las casas élficas querían una reina capaz de inspirar obediencia y equilibrio. Y él, según decían, no había mostrado interés por ninguna. Desde donde estaba, alcé apenas la vista. Sentado en el trono, oscuro, bajo el arco de ramas plateadas talladas en piedra, se encontraba el rey, Aren. Así lo llamaban todos con una mezcla de respeto y prudencia, como si incluso su nombre debiera pronunciarse con cuidado. No llevaba corona aquella noche, solo una capa negra sobre los hombros y una túnica del color de la medianoche. Su porte no necesitaba adornos. Tenía la quietud de alguien que jamás mendigaba atención, y por eso mismo la recibía toda. Sus ojos, grises como un cielo antes de la tormenta, recorrían a los presentes sin detenerse en nadie. A nadie le habría sorprendido que eligiera a una princesa de alas nacaradas, o a una noble elfa de antigua estirpe, o a una heredera con voz entrenada para las ceremonias. Lo que nadie esperaba era que él no respondiera. El salón entero quedó suspendido en ese silencio. Entonces oí otro sonido, las uñas firmes de un animal sobre la piedra. Todos giraron hacia la entrada del gran salón al mismo tiempo. Allí apareció el más temido y leal compañero del rey, Noir, el perro de guerra. Era enorme, de pelaje negro azulado, con ojos inteligentes que parecían comprender más de lo que cualquier bestia debería comprender. No inspiraba miedo por ferocidad, sino por presencia. Caminaba como si no dudara del derecho que tenía a estar allí. Yo ya lo había visto de lejos en otras ocasiones. Sabía que obedecía solo al rey y que no se acercaba a nadie sin motivo. Aún así, cuando comenzó a cruzar el salón, pensé que iba hacia el trono. No fue así. Siguió avanzando. Pasó junto a las hijas de los altos señores. Ignoró a las damas enjolladas. Ni siquiera miró a la princesa del Valle de Cristal, que sonrió demasiado pronto. Yo sostuve la bandeja con ambas manos y bajé la cabeza, esperando que siguiera de largo. Pero el sonido de sus pasos se detuvo, frente a mí. No levanté la vista enseguida. Sentí primero el peso del silencio de toda la corte cayendo sobre mis hombros. Luego, un suave roce en la falda. Noir había apoyado el hocico en mí, como si me hubiera encontrado después de buscarme durante mucho tiempo. Se oyó una exclamación ahogada. Una copa cayó en algún lugar del salón. Yo alcé los ojos con lentitud, y el perro de guerra del rey Alfa se sentó a mis pies. No con la tensión de una bestia alerta, no con la impaciencia de un animal confundido. Se sentó con la serenidad de quien ya había tomado una decisión. Las manos comenzaron a temblarme. La bandeja vibró apenas entre mis dedos. No por miedo a no ir, sino por la mirada de todos. Las damas me observaban como si una cortina se hubiera incendiado en medio del banquete. Los consejeros fruncían el ceño. Algunas hadas susurraban detrás de sus abanicos translúcidos. Yo solo quería desaparecer. Entonces, Noir hizo algo que terminó de romper el orden del salón. Tomó con cuidado el borde de mi manga entre los dientes y tiró apenas, con la paciencia de quien invita, no de quien obliga, hacia el trono. Mi respiración se detuvo. No, murmuré sin voz, aunque no me moví. El primer consejero dio un paso al frente. Majestad, esto no puede, dijo el rey. No alzó la voz, no golpeó el brazo del trono, no necesitó nada de eso. Bastó aquella sola palabra para que el salón volviera a enmudecer. Fue entonces cuando por primera vez sus ojos se posaron de verdad en mí, no como un rey mira a una sirvienta, no como un hombre mira a alguien a quien jamás volverá a recordar.
Me miró como si Noir le hubiera revelado algo que llevaba tiempo buscando. Sentí un calor inesperado subir por mi pecho. Apreté los dedos contra la bandeja, intentando sostener no solo el metal, sino también la poca calma que me quedaba. Yo no pertenezco aquí, quise decir, pero no era cierto, porque Noir seguía a mis pies, porque el rey seguía mirándome, porque por primera vez en toda mi vida, el gran salón no parecía una habitación donde yo servía a otros, sino el lugar exacto donde algo imposible acababa de empezar. El consejero volvió a hablar, más tenso esta vez. Es solo una criada. El perro alzó la cabeza antes que el rey respondiera, y, en sus ojos oscuros vi una especie de ofensa silenciosa, como si el error no hubiera sido mío, sino de todos los demás por no verme antes. Aren se puso de pie. Cuando descendió del trono, ni una sola joya sonó, ni una sola tela rozó con exceso. Caminó hacia mí con esa calma suya que volvía más nerviosos a quienes lo rodeaban. Se detuvo a un paso de distancia. Yo apenas podía respirar. ¿Tienes nombre?, dijo. Sí, mi señor. Liria, repitió mi nombre, despacio, como si probara su verdad. Liria. Y juro por la luna oscura que nunca nadie había dicho mi nombre de esa manera. Noir soltó mi manga y se tumbó a mis pies, satisfecho. Entonces el rey me ofreció la mano. Ven conmigo. No fue una orden. Eso fue lo peor, porque una orden habría sido más fácil de obedecer que aquella voz grave, contenida, extrañamente amable. Levanté los ojos y vi, por encima de su hombro, los rostros incrédulos de toda la corte feérica, las hadas inmóviles, los elfos tensos, las nobles heridas en su orgullo, el consejo escandalizado, y yo, la sirvienta rubia que había pasado años caminando pegada a las paredes. Comprendí que si tomaba aquella mano, ya no volvería a ser invisible. La pregunta no era por qué el perro de guerra me había elegido. La verdadera pregunta era por qué el corazón del rey Alfa parecía reconocer la elección antes incluso de que yo la entendiera. Extendí la mano, y en cuanto sus dedos tocaron los míos, supe que mi vida en el reino de las luces sombrías acababa de dividirse en dos mitades, la de la mujer que servía en silencio y la de la mujer a la que el destino acababa de llamar por su nombre. No recuerdo haber sentido nunca tanto peso en una sola mirada como el que cayó sobre mí cuando el rey Alfa me condujo desde el borde del salón hasta el centro de la corte. Cada paso parecía arrancarme de la vida que había conocido. Las losas negras del gran salón reflejaban la luz azul de las lámparas y también mi temor. Yo seguía llevando la bandeja entre las manos, como si aquel objeto sencillo pudiera recordarme quién había sido hasta unos instantes antes. El rey no me soltó enseguida. Su mano era firme, cálida, y no tembló ni una vez, aunque el murmullo de los presentes subía como una marea contenida. Sentí que muchos no me miraban a mí, sino a la ofensa que creían ver en mi existencia. Una sirvienta en medio de la corte, una muchacha sin apellido ilustre al lado del soberano del norte sombrío, una mujer que no había sido invitada a destacar y que, sin embargo, estaba siendo colocada bajo toda la luz. Cuando llegamos frente a la escalinata del trono, me atreví a alzar apenas la vista hacia él. Aren no parecía perturbado. Si acaso, había en su rostro una quietud más marcada, como si acabara de tomar una decisión largamente aplazada. El primer consejero, un elfo alto de cabellos blancos recogidos hacia atrás y túnica color ceniza, dio un paso adelante con la severidad de quien se cree guardián del orden. Majestad, la corte merece una explicación. La corte, respondió Aren, ha recibido una. El consejero apretó los labios. Con respeto no. Un animal no puede decidir el futuro del trono. Noir, todavía echado a mis pies, levantó la cabeza como si hubiera comprendido cada palabra. No gruñó, no mostró los dientes, ni siquiera se movió. Y sin embargo, aquel gesto bastó para que nadie se atreviera a acercarse más. El rey volvió el rostro hacia el consejo. No fue el perro quien decidió, solo señaló. Esas palabras recorrieron el salón de una punta a otra. Yo las sentí clavarse en mi pecho. Solo señaló. Entonces la elección no era del animal, era de él. No, supe qué hacer con aquella verdad. Bajé la vista y noté que mis dedos se habían marcado en el metal de la bandeja por la fuerza con que la sujetaba. Quise decir que todo era un error, que yo solo estaba allí para servir copas, que seguramente habría otra mujer digna de ocupar el lugar que todos esperaban ver junto al trono. Pero una parte de mí, pequeña y silenciosa, llevaba demasiado tiempo cansada de pedir perdón por existir. Una de las damas, nobles, de alas irisadas y vestido verde oscuro, se inclinó hacia otra y susurró algo que no alcancé a oír del todo. Solo capté dos palabras. La criada. Sentí el calor subir a mi rostro. Aren lo notó. Tomó la bandeja de mis manos y la entregó a un paje que se había quedado inmóvil cerca de una columna.
Después volvió a mirarme, y por primera vez desde que empezó aquella noche, me habló de forma que solo yo pudiera oírlo. No bajes la cabeza. Su tono no fue duro, fue peor, fue suave. Me sorprendió que alguien como él pudiera decir algo así en medio de una sala llena de enemigos silenciosos. Obedecí sin saber por qué. Cuando levanté el mentón, vi en sus ojos grises una intensidad serena, como si me estuviera pidiendo confianza sin exigírmela. Majestad, dijo el consejero de nuevo, el reino espera una reina capaz de unir los clanes, no una fantasía nacida de la sorpresa de esta noche. Nanelli. Silencio se volvió más denso. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Aren descendió un peldaño para quedar a mi altura y dijo con voz clara: ¿Cómo se llama una fantasía que ha servido en estas paredes durante años sin que ninguno de ustedes se dignara conocer su nombre? Nadie respondió. Yo tampoco. Noté que algo cambiaba en el aire. No era aceptación. Todavía no. Pero el desprecio abierto se había convertido en cautela. Como si de pronto comprendieran que humillarme delante de él equivalía a desafiarlo. El rey extendió la mano hacia una puerta lateral del salón. Ven. Esta vez lo seguí sin resistencia. Atravesamos una galería estrecha adornada con vitrales oscuros, donde se dibujaban bosques de ramas plateadas y ciervos bajo lunas dobles. Detrás quedaron los murmullos, aunque no del todo. Aún lejos del gran salón, podía sentir el eco de aquella escena persiguiéndome. No ir. Caminaba a nuestro lado con la seguridad de quien sabía exactamente a dónde iba. La puerta se cerró tras nosotros y por fin respiré. La estancia a la que entramos no era un salón de ceremonia, sino una cámara privada de techo alto, rodeada por libreros y ventanales abiertos hacia los jardines nocturnos. El aire olía a cedro, a tinta y a lluvia lejana. Sobre una mesa de piedra descansaban mapas, cartas selladas y un cuenco de agua donde flotaban hojas plateadas. Me quedé junto a la entrada, sin atreverme a avanzar. Perdón, dije al fin, aunque no sabía bien por qué me estaba disculpando. Tal vez por haber sido vista, tal vez por no saber cómo comportarme dentro de una vida que no me pertenecía. Aren frunció apenas el ceño. ¿Por qué pides perdón? Porque esto no tiene sentido. Para ellos, quizá. Lo miré sin comprender. Se acercó despacio, sin invadir, como si supiera que cualquier movimiento brusco habría bastado para que yo saliera huyendo. Hace 3 inviernos, dijo. Noir desapareció durante una tormenta en la linde norte del bosque. Volvió al amanecer, empapado, herido por el frío, en silencio. Nunca dejó que nadie lo tocara ese día. Nadie salvo una persona. Lo miré, y el recuerdo cayó sobre mí como una puerta que se abre. El patio trasero del ala de servicio, la lluvia helada, un animal enorme temblando bajo un arco de piedra, un cuenco de agua tibia entre mis manos. Yo no sabía que era suyo, murmuré. No, respondió él, pero lo ayudaste de todos modos. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Aquel día yo había creído estar sola. Había visto al animal encogido bajo la lluvia, con el pelaje oscuro pegado al cuerpo y la respiración pesada. No parecía una criatura peligrosa, sino cansada. Le llevé agua, una manta vieja. Me senté a cierta distancia para no asustarlo. Recuerdo haberle hablado en voz baja, solo para que supiera que no estaba abandonado. Creí que nunca volvería a verlo. Noir se puso en pie y apoyó el hocico en mi palma, como confirmando aquel recuerdo. Noir nunca olvida, dijo Aren. Ni usted, respondí antes de poder detenerme. Una sombra parecida a una sonrisa rozó sus labios. No, la palabra quedó suspendida entre los dos. Por primera vez, no me sentí pequeña en su presencia. Nerviosa, sí, desorientada también, pero no pequeña. Y esa sensación me asustó más que la corte, porque era nueva, porque nacía de él, porque una parte de mí quería creer que no me había llamado por capricho ni por desafío, sino porque había visto en mí algo que ni yo misma había aprendido a defender. Aren se volvió hacia la ventana, donde el jardín parecía un mar negro salpicado de flores pálidas. El consejo insistirá, dijo. Dirán que esto es impropio, que no tienes linaje, que no fuiste educada para el trono. Tienen razón, murmuré. No del todo. Giró hacia mí otra vez. No necesito a una mujer hecha para la corte, Liria. La corte ya está llena de mujeres hechas para la corte. Necesito a alguien a quien el reino no haya logrado convertir en eco. No supe responder. Nadie me había hablado jamás como si mi manera de sentir, de observar, de resistir en silencio, tuviera valor. La emoción me apretó el pecho de una forma extraña, dulce y dolorosa al mismo tiempo. Entonces pregunté, casi en un susurro, ¿y si yo no sé ser la mujer que esperan? Su respuesta llegó sin vacilar.
Tal vez por eso eres la única que me interesa conocer. Y en aquella habitación silenciosa, mientras Noir descansaba a mis pies como si hubiera cumplido una misión antigua, comprendí que el verdadero peligro de aquella noche no era el desprecio de la corte, era la posibilidad de que mi corazón empezara a abrirse justo allí donde más me había prometido permanecer invisible. Dormí poco aquella noche, aunque el cuarto que me asignaron era más cálido y más hermoso que cualquier rincón en el que hubiera descansado antes. Las cortinas eran de un azul profundo bordado con hojas de plata, la cama parecía una nube tejida para la realeza, y en la mesa junto a la ventana habían dejado una jarra de leche perfumada con vainilla del sur. Todo era tan delicado, tan ajeno a mí, que durante largos minutos no me atreví ni siquiera a sentarme en el borde del colchón. Me quedé de pie, con las manos enlazadas frente al pecho, escuchando el silencio. No era el silencio conocido de las cocinas dormidas o de los corredores antes del alba. Era otro, un silencio que parecía esperar algo de mí. Aún sentía en la piel el recuerdo de la mano del rey, la gravedad contenida de sus palabras, la mirada incrédula de la corte, cuando Noir había escogido detenerse junto a mí, como si me hubiera reconocido entre todos. Cerré los ojos y me repetí que al amanecer todo recuperaría su lugar, que alguien del consejo explicaría que aquello no había sido más que un accidente, que yo volvería a llevar bandejas por las galerías y a pasar desapercibida, pero cuando la primera luz gris del alba entró por la ventana, comprendí que nada había vuelto a su sitio. Una doncella de la casa alta llegó con vestidos, no con uno, sino con 3. Los dejó sobre la cama con una reverencia breve y evitó mirarme demasiado tiempo, como si todavía no supiera qué era yo dentro del palacio. ¿Sirvienta? ¿Invitada? ¿Problema? ¿Promesa? Tal vez ni ella lo sabía. El rey ha pedido que no vuelvas al ala de servicio, dijo. No pregunté por qué, temía que mi voz me traicionara. Cuando la doncella se marchó, me acerqué a Tan. Los vestidos. El primero era de un tono marfil con mangas ligeras. El segundo, gris perla con bordados mínimos. El tercero era azul oscuro, demasiado solemne para la mañana. Elegí el de color marfil porque era el único que no me hacía sentir como una impostora envuelta en seda ajena. Mientras me peinaba frente al espejo, vi a una mujer que se parecía a mí, y sin embargo, parecía venir de otra vida. El cabello rubio, que siempre llevaba recogido, de manera sencilla, caía ahora en ondas suaves sobre mis hombros. La claridad de mi piel resaltaba más bajo aquella tela fina. Mis ojos, que tantas veces había bajado por costumbre, parecían preguntarme quién estaba empezando a nacer dentro de mí. No supe responderles. Fue Noir quien vino a buscarme. Lo encontré sentado frente a mi puerta cuando salí al corredor, como si hubiera aguardado toda la noche. Movió apenas la cola al verme, y luego se puso en pie con esa dignidad tranquila que lo hacía parecer más guardián que animal. ¿Otra vez tú?, murmuré, y no pude evitar sonreír. Noir dio media vuelta y comenzó a avanzar por el corredor. Después miró hacia atrás, asegurándose de que lo seguía. No sabía si me llevaba por orden del rey o por deseo propio, pero de todos modos fui detrás de él. Atravesamos pasillos aún vacíos, galerías con vitrales encendidos por la luz naciente, y una escalera de caracol que desembocaba en los jardines orientales. Allí, el aire era fresco, perfumado por flores blancas que solo abrían sus pétalos al amanecer. Las fuentes de piedra reflejaban el cielo pálido, y a lo lejos, los árboles del bosque de ceniza dibujaban una frontera oscura y serena más allá de los muros del palacio. Noir se detuvo junto a un estanque largo y quieto. Aren ya estaba allí. No llevaba capa ni insignias. Solo una túnica sencilla, oscura, con las mangas recogidas hasta los antebrazos. En la luz de la mañana parecía menos inaccesible, menos hecho de leyenda, y más de carne y silencio. Tenía una mano apoyada sobre la baranda de piedra del estanque, y observaba el agua como si en ella pudiera leerse algo que el resto del reino no alcanzaba a ver. Cuando oyó mis pasos, volvió el rostro hacia mí. «¿Has venido?» No parecía sorprendido. De algún modo, eso me puso aún más nerviosa. «No, estaba segura de que tuviera elección», respondí, mirando a Noir. Una chispa breve, casi invisible, suavizó sus facciones. Con él, a veces nadie la tiene. El perro se tumbó cerca del estanque, satisfecho otra vez con su trabajo. Me acerqué despacio. La superficie del agua estaba cubierta de hojas plateadas y pequeñas flores azuladas que giraban con la brisa. Durante un instante me alegré de que el jardín estuviera vacío. No sabía cómo sostener una conversación con un rey, pero menos aún habría sabido hacerlo si media corte estuviera observando. «¿Dormiste poco?», dijo él. Lo miré, sorprendida. «¿Se nota tanto? A los que se sienten fuera de lugar, sí». No había burla en su voz, solo una verdad dicha sin crueldad. Bajé la vista al agua. «Sigo sin entender por qué hizo eso», confesé. «Noir, ¿y usted? Todo esto». Aren guardó silencio un momento antes de responder. «La corte cree que un trono se sostiene solo con alianzas, con apellidos,
con acuerdos que suenan bien en los salones, pero un reino también se sostiene con la forma en que alguien mira a quienes no pueden ofrecerle nada. Mis dedos rozaron la piedra fría del borde del estanque. Yo no hice nada extraordinario. Le diste agua a un ser que todos los demás habrían evitado. Era un animal herido por el frío. Era Noir, dijo él, y nadie se acerca a Noir sin motivo. Pensé en aquella noche de Mirenstein, tormenta, en sus ojos oscuros, cautelosos, en mi propio impulso de quedarme a cierta distancia para no imponerle miedo. No había sido valentía, había sido algo más simple, soledad reconociendo soledad. Aren me observó como si aquella conclusión también le perteneciera. A veces, la bondad más rara es la que no intenta ser vista, añadió. Sentí un nudo inesperado en la garganta. Yo había pasado tantos años siendo útil, obediente, silenciosa, que nunca imaginé que alguien pudiera encontrar belleza en lo que no había sido hecho para llamar la atención. El viento movió las ramas de los árboles altos, y algunas flores cayeron sobre el agua. Entonces él dijo: «Esta noche cenarás en el salón lunar». Lo miré de golpe. «No». La palabra salió antes de que pudiera contenerla. Sus cejas se alzaron apenas. «No», repetí, más bajo, consciente de a quién estaba contradiciendo. «Perdón, quiero decir, no puedo. Todos me mirarán. Las damas me despreciarán. El consejo deseará verme tropezar con cada paso. Yo no pertenezco a esa mesa». Aren se volvió por completo hacia mí. «¿Y dónde perteneces, Liria?». La pregunta me dejó inmóvil. Durante años habría respondido sin vacilar. En los corredores, en las cocinas, detrás de las puertas, lejos de toda lámpara importante. Pero ya no estaba tan segura. No porque me creyera por encima de lo que había sido, sino porque, por primera vez, alguien me obligaba a considerar que mi lugar tal vez no tenía por qué ser siempre el rincón más pequeño de la habitación. «No lo sé», admití. Él asintió, como si la honestidad fuera la única respuesta aceptable. «Entonces empieza por no dejar que otros lo decidan por ti». El rumor del agua llenó el espacio entre nosotros. Noir levantó la cabeza, atento, pero no se movió. Yo respiré hondo. «No quiero ser motivo de guerra entre los clanes», murmuré. «No lo serás. No podía saberlo. O tal vez sí, porque lo decía con esa calma que volvía absurdas todas las dudas ajenas. Sin embargo, esta vez vi algo más bajo su serenidad: cansancio. No un cansancio del cuerpo, sino del alma. El tipo de cansancio que deja una vida rodeada de personas que siempre quieren algo de uno. Y por primera vez no vi solo al rey, vi al hombre. Un hombre al que todos pedían que eligiera una mujer para calmar al reino, pero al que quizá nadie había preguntado qué clase de compañía deseaba en verdad. Yo tampoco estaba acostumbrada a que me preguntaran. Tal vez por eso lo comprendí antes de poder explicarlo. Nos quedamos un momento sin hablar. El jardín entero parecía respirar con nosotros. La mañana seguía abriéndose sobre el palacio, y los pájaros de alas transparentes empezaban a cruzar entre los árboles, como destellos vivos. Aren dio un paso hacia mí, no muchos, solo uno, el suficiente para que su voz llegara más baja cuando dijo: «No te he pedido que seas reina hoy. Solo te pido que no huyas antes de descubrir por qué el destino quiso sentarte frente a mí». Mi corazón tropezó con esas palabras. Nadie debería decir cosas así con tanta serenidad. Me obligué a sostenerle la mirada. ¿Y si descubro que fue un error? Entonces seré yo quien cargue con ese error. Negué apenas con la cabeza. «No, sí, doy ese paso, también será mío». Algo cambió en sus ojos. No era triunfo, tampoco sorpresa, era respeto. Y eso me conmovió más de lo que habría querido admitir. «Muy bien», dijo al fin. «Entonces esta noche daremos ese paso juntos». No respondí enseguida. Miré el estanque, las flores, la mañana limpia sobre las torres del reino feérico. Recordé a la muchacha que había sido hasta la víspera, la que servía en silencio, la que bajaba la cabeza antes, incluso de que otros se lo exigieran. Luego levanté el rostro. «De acuerdo», dije. Noir soltó un resoplido leve, casi orgulloso. Aren no sonrió del todo, pero en la quietud de su expresión apareció algo cálido, algo que hizo temblar el aire alrededor de mi pecho. Y así, en un jardín donde nadie más nos vio, acepté sentarme esa noche a la mesa que siempre había pertenecido a otros, sin imaginar que el verdadero cambio no comenzaría cuando la corte me observara, sino cuando aprendiera a mirar al rey Alfa, sin recordar primero que debía temerle. Pasé el resto de la mañana intentando convencerme de que aún tenía tiempo para arrepentirme, pero el día siguió avanzando, y con él llegaron nuevas manos, nuevos vestidos y nuevas miradas. Las doncellas del ala alta entraban y salían de mi habitación con una cortesía impecable que no lograba ocultar su desconcierto. Una peinaba mi cabello rubio con cuidado excesivo. Otra ajustaba el borde de mis mangas como si temiera tocar algo frágil. Una tercera evitó hablarme por completo, y eso, de algún modo, me pareció más amable que la curiosidad. Sobre la cama dejaron un vestido color plata suave, con reflejos pálidos como luz sobre agua tranquila. No era ostentoso. No estaba cubierto de piedras ni de brillo arrogante.
Era hermoso de una manera silenciosa, y por eso mismo me infundió más temor. Cuando lo sostuve entre las manos, pensé en la muchacha que había sido solo un día antes. Esa muchacha jamás habría imaginado vestir algo así. Su mundo estaba hecho de delantales limpios, telas resistentes y zapatos sin sonido, no de seda fina y bordados de luna. Sin embargo, cuando la noche cayó sobre el palacio y me vi reflejada en el espejo, comprendí algo que me desarmó. No parecía disfrazada, parecía yo, pero vista por primera vez. El cabello caía en suaves ondas sobre mis hombros. La claridad de mi piel resaltaba bajo la tela plateada. El vestido no me convertía en otra mujer. Solo quitaba, por un instante, el polvo de invisibilidad con el que había vivido tantos años. Aún así, cuando llamaron a la puerta, el miedo volvió entero. No fue una doncella quien entró, fue Aren. Se detuvo al cruzar el umbral, como si quisiera darme tiempo para acostumbrarme a su presencia antes de pronunciar una sola palabra. Llevaba una túnica negra ceñida con detalles de plata en el cuello y en los puños. Su porte era tan sereno que cualquier habitación parecía ordenarse alrededor de él, pero esa noche había algo distinto en su expresión, algo menos distante. Sus ojos se posaron en mí y el silencio se estiró entre los dos. Al final dijo: «Ahora entiendo por qué el salón entero se quedó sin voz». Sentí que el aire me abandonaba. No estaba acostumbrada a los cumplidos, mucho menos cuando nacían de una mirada como la suya, sobria y profunda, sin exageración ni artificio. Bajé la vista por pura costumbre, pero recordé sus palabras de la mañana y volví a alzarla. «Yo preferiría que el salón no dijera nada», respondí. Una sombra breve de humor pasó por su rostro. «Eso tampoco ocurrirá esta noche». Se acercó unos pasos. «¿Estás lista?» «No», dije con sinceridad. «Bien», parpadeé. «¿Bien?» «Sí». Las personas demasiado seguras suelen ser las más fáciles de derribar en una sala como esa. No pude evitar una sonrisa pequeña. «Entonces tal vez tengo alguna ventaja». «Más de una», dijo él. No pregunté cuáles. Me habría dado miedo oírlas. Aren me ofreció el brazo. Esta vez no sentí el impulso de huir. Tomé aire y apoyé apenas la mano. El contacto fue suficiente para recordarme que aquello era real. Salimos al corredor y avanzamos por las galerías, iluminadas. Las lámparas de cristal flotaban como lunas encerradas en jaulas de plata. A cada paso, me parecía escuchar el murmullo anticipado de la corte, esperándonos al otro lado. Noir caminaba delante de nosotros, silencioso, poderoso, como si ni por un instante dudara del rumbo. El salón lunar era aún más hermoso de noche que en los relatos del servicio. El techo curvado parecía un cielo de obsidiana atravesado por vetas de luz blanca. Grandes ventanales abiertos al jardín dejaban entrar el perfume frío de las flores nocturnas. La mesa principal, larga y brillante, estaba dispuesta con vajilla de cristal pálido y cubiertos de plata antigua. Alrededor, nobles de alas delicadas, elfos de rasgos severos y señoras de los grandes clanes ocupaban ya sus lugares. Cuando entramos, el rumor cesó, no por respeto, por impacto. Sentí cada mirada sobre mi piel como una lluvia helada. Algunas se clavaban con desprecio, otras con simple incredulidad, algunas pocas con curiosidad, pero ninguna me atravesó tanto como la de una mujer sentada cerca del extremo derecho de la mesa. Tenía el cabello oscuro, la espalda recta y una belleza calculada que parecía existir para dominar habitaciones enteras. Sus ojos me recorrieron despacio, sin disimulo. No necesité saber su nombre para comprender que había imaginado otra noche para sí misma. Aren. Me condujo hasta el asiento a su lado, no al final, no entre sirvientes o invitados secundarios, a su lado. Un murmullo contenido recorrió la mesa. Me senté despacio, intentando que mis manos no revelaran lo mucho que temblaban. Noir se acomodó detrás de la silla del rey, atento como una sombra viva. Los platos comenzaron a servirse. Un caldo claro con hojas aromáticas, pan de nuez oscura, frutas doradas del Valle del Alba. Todo parecía dispuesto, con una perfección que solo acentuaba mi conciencia de ser observada. La conversación tardó poco en girar hacia mí, no de forma directa al principio. Primero fueron comentarios sobre alianzas, sobre linajes, sobre deberes del trono, luego preguntas envueltas en seda. «¿De qué casa procede la señorita?», preguntó una dama feérica, sonriendo con demasiada suavidad. «De ninguna», respondí. «Mi madre trabajó en los jardines del sur. Yo crecí aquí, en Minemancentus Palacio». Algunas miradas cambiaron, no mejoraron, solo se afilaron. «Qué singular», comentó otro noble. «Una historia muy cercana al pueblo». No me dio tiempo de responder. Aren dejó la copa sobre la mesa con un sonido apenas audible, pero suficiente. «Lo cercano al pueblo», dijo, «suele ser lo primero que olvidan quienes más hablan de gobernarlo». El noble se quedó en silencio, no por derrota,
sino por prudencia. Yo sentí un calor inesperado en el pecho, no porque él hablara por mí, sino porque no había una sola gota de vergüenza en su voz al hacerlo. No me protegía como a algo que debía ocultarse. Me reconocía delante de todos. La mujer de cabello oscuro habló entonces. Su voz era impecable. Con todo respeto, Majestad, la cercanía al pueblo puede ser entrañable, pero una reina necesita más que buenos sentimientos. Necesita preparación, tacto político, comprensión de los pactos entre especies. De lo contrario, el reino terminaría gobernado por impulsos. Algunas cabezas asintieron. Yo sabía que la frase estaba dirigida a mí, aunque no hubiera pronunciado mi nombre. Por un instante, la antigua costumbre de encogerme quiso volver, pero la mañana en el jardín aún vivía dentro de mí. La pregunta de Aren seguía resonando. ¿Dónde perteneces, Liria? Respiré hondo. Tiene razón, dije, y varias miradas se alzaron hacia mí, sorprendidas, de que me atreviera a hablar. No fui educada para la corte, no conozco todos sus pactos, no domino el arte de sonar amable cuando deseo herir, y quizá nunca aprenda eso último. Un silencio delicado cayó sobre la mesa. Continué, con la voz más firme de lo que esperaba. Pero sí sé lo que se comenta en las cocinas cuando el invierno es duro. Sé cuántas aldeas esperan aún la reparación de sus puentes del este. Sé qué viudas reciben pan del molino, real, y cuáles dejaron de recibirlo porque nadie revisó las listas nuevas. Sé cuando un sirviente finge estar bien para no perder el puesto. Y sé que un reino no se sostiene solo con alianzas nobles. También se sostiene en los corredores donde nadie importante mira. Nadie habló, no porque hubiera escándalo, sino porque, por primera vez desde que me senté allí, nadie supo cómo disminuirme. Aren no apartó los ojos de mí, y en su mirada no encontré sorpresa, encontré orgullo. Ese descubrimiento casi me hizo olvidar respirar. La cena continuó con otra textura después de eso. Nadie se volvió amable de pronto, pero el tono cambió. Las preguntas se hicieron más cuidadosas. Los comentarios dejaron de rozar la burla abierta. Yo no había ganado su afecto, ni siquiera su aceptación, pero había dejado de ser un adorno incómodo en la silla del rey. Ahora era una presencia que debían medir. Cuando se sirvió el último plato, una música suave comenzó a alzarse desde la galería superior. No era música de festejo, sino de luna y memoria. Varias parejas se pusieron de pie. Los primeros en dirigirse al centro del salón fueron, por supuesto, quienes deseaban ser vistos. Yo bajé la vista al mantel, creyendo que aquella parte de la noche al menos no me incluiría. Entonces Aren se levantó. El salón entero pareció notarlo a la vez. Me miró y extendió la mano. ¿Confiarás en mí una vez más? Sentí que el corazón se apretaba y se abría al mismo tiempo. Las damas observaban, el consejo también. La mujer de cabello oscuro me miraba como si todavía esperara verme fallar. Noir, desde su sitio, alzó la cabeza con calma absoluta. Y yo comprendí que la noche no me estaba preguntando si sabía bailar entre nobles. Me estaba preguntando si estaba lista para dejar de vivir como si no mereciera ser elegida. Levanté la mano, y cuando mis dedos tocaron los suyos, supe que el verdadero peligro de acercarme al rey Alfa no era la corte, era la forma en que, sin darme cuenta, empezaba a sentirme a salvo junto a él. Cuando el rey Alfa me ofreció la mano en medio del salón lunar, comprendí que ya no había rincón posible donde esconderme. La música seguía flotando sobre las mesas como un hilo de plata. Los nobles se apartaron apenas para dejar espacio en el centro, y ese gesto sencillo me hizo sentir que todo el palacio contenía el aliento. Durante un instante pensé en negar con delicadeza, en murmurar alguna excusa sobre no conocer las danzas de la corte, en pedirle con los ojos que me perdonara por no ser la mujer que una noche así esperaba de su lado. Pero entonces recordé la forma en que me había mirado cuando hablé en la mesa, no con indulgencia, con respeto, y quise estar a la altura de eso. Puse la mano en la suya y me levanté. El contacto fue firme, sobrio, sereno, y aún así una corriente silenciosa me recorrió por dentro. Aren me condujo hasta el centro del salón sin prisa, como si cada paso tuviera su propio tiempo, y él no pensara regalárselo a la ansiedad de nadie. La música cambió apenas, cuando nos detuvimos bajo la gran lámpara de cristal lunar. Yo sentía todas las miradas clavadas en mi espalda, pero cuando él colocó una mano en mi cintura y la otra sostuvo la mía, el mundo se redujo de golpe. No a la sala, a su presencia. No sé esta danza, confesé en voz baja. Sí la sabes, respondió. Negué apenas con la cabeza. No. Sus ojos grises se suavizaron. Sabes seguir el ritmo de algo que te da miedo, y aún así no te rompe. Eso basta para empezar. No deberían decirle ciertas cosas a una mujer cuando ya está luchando por respirar. La música nos llevó despacio. Al principio mis pasos fueron cautelosos, medidos, casi torpes de pura tensión. Pero Aren no intentó imponerse. No me arrastró, no me corrigió con palabras. Se limitó a guiar con una paciencia que me hizo olvidar, por breves instantes, la corte, el consejo, las damas agraviadas, todo. Era como si bailara con la certeza de que nadie tenía derecho a apurarnos.
Poco a poco dejé de pensar en dónde debía colocar los pies. Empecé a sentir. La luz azulada caía sobre sus hombros oscuros. El perfume de las flores nocturnas se mezclaba con el aire fresco que entraba de los jardines. El sonido suave de nuestros pasos sobre la piedra pulida parecía un lenguaje secreto en medio del salón. Y yo, que había pasado la vida entera procurando no ocupar espacio, descubrí la extraña dulzura de ser conducida sin ser borrada. Aren inclinó apenas el rostro hacia mí. «Estás temblando menos. Eso es porque todavía no he mirado alrededor», respondí. Una sombra de sonrisa tocó su boca. «Entonces no lo hagas». Era imposible no notar, sin embargo, lo que ocurría a nuestro alrededor. Había curiosidad, había tensión. También, aunque nadie quisiera admitirlo, había fascinación. La corte esperaba un tropiezo, una vergüenza, una prueba de que yo no pertenecía allí. Y el problema era que, con cada compás que pasaba, ese tropiezo no llegaba. No porque yo me hubiera convertido de pronto en una dama perfecta, sino porque junto a él dejaba de intentar parecer otra. La música giró y con ella giramos nosotros. Vi fugazmente a la mujer de cabello oscuro, sentada aún cerca de la mesa, observándonos con una quietud demasiado exacta para ser casual. Sus ojos no estaban llenos de rabia, sino de algo más peligroso, cálculo. Aren también la había visto. «¿Quién es?», pregunté casi sin mover los labios. «La señora de Fariel», dijo él. «Su nombre es Mireva. Bonito nombre para alguien que no parece alegrarse por nadie». Eso hizo que, sin querer, una risa mínima escapara de mí. La oyó, y por primera vez su mirada se iluminó de un modo que no olvidaré nunca, como si mi risa hubiera entrado en él más hondo de lo que ambos habríamos considerado prudente. La canción terminó entre aplausos contenidos. No fueron cálidos, pero tampoco falsamente hostiles. Más que aprobación, sonaban a desconcierto. Y, de algún modo, aquello ya era una victoria. Aren no soltó mi mano enseguida. En lugar de volver a la mesa, me condujo hacia uno de los ventanales abiertos del salón. Más allá se extendía una terraza de piedra blanca suspendida sobre los jardines del ala norte. El aire allí era más frío, más limpio. Las voces del interior quedaban amortiguadas. Solo llegaban la música lejana, el rumor del agua de una fuente y el perfume tenue de las flores nocturnas. Respiré profundamente, agradecida. Pensé que me desmayaría antes de la mitad, admití. Y sin embargo no lo hiciste, porque usted no me dejó, porque tú no huiste, corrigió. La palabra me atravesó con más fuerza de la que debería una sílaba tan simple. Tú. No, señorita. No, criada. No, liria dicha desde lejos. Tú. Bajé la vista solo un instante, incapaz de sostener todo lo que aquella cercanía despertaba en mí. Aren se apoyó en la baranda de piedra, junto a mí, sin invadir el poco orden que me quedaba dentro. «Mañana el consejo pedirá una audiencia formal», dijo. Yo levanté la cabeza de golpe. ¿Para apartarme? Para medirte. Eso no sonaba mejor. Guardé silencio. «Los clanes están inquietos», continuó. «Creen que un error mío podría abrir grietas donde el reino lleva años intentando mantenerse unido. Tal vez tengan razón», murmuré. Aren volvió el rostro hacia mí. «¿Lo crees de verdad?» No supe contestar enseguida. Observé el jardín, la luna reflejada en el estanque, los árboles altos mecidos por el viento. Pensé en las manos con las que había lavado pisos, arreglado flores, llevado bandejas, cosido dobladillos que nadie agradecía. Pensé en lo poco que sabía del poder y en lo mucho que sabía de soportar. «Creo», dije al fin, «que ustedes viven rodeados de personas que aprendieron a hablar como si nunca dudaran. Yo no soy así. Eso no es una carencia. En la corte, sí lo es. En mi vida, no». Esas 4 palabras me dejaron sin defensa. No eran grandiosas, no eran teatrales. Y precisamente por eso fueron a dar al centro más frágil de mí. Nadie me había colocado antes dentro de una frase suya con tanta claridad. Nadie me había hecho sentir que mi manera de ser podía tener un lugar real en el mundo de otro. Antes de que encontrara algo prudente que responder, la puerta de la terraza se abrió. Mireva apareció bajo la luz pálida del salón. Su vestido oscuro parecía hecho para la noche. Su postura, impecable, dejaba claro que no se consideraba una intrusa. «Majestad», dijo con una inclinación medida. «Perdón por interrumpir». Su mirada pasó hacia mí, suave como una hoja recién afilada. «Liria». No recordaba haberle dado mi nombre. Tal vez lo había oído en la mesa. Tal vez se había tomado la molestia de aprenderlo solo, para usarlo con precisión. Las 2 posibilidades me inquietaron. Aren no se movió. «¿Qué deseas, Mireva?» Ella sonrió apenas. «Solo advertir que mañana no será una mañana sencilla. Hay miembros del consejo que preferirían ver resuelta esta cuestión antes del alba del tercer día». Cuestión. Ni siquiera yo, ni mi lugar, ni mi futuro. Cuestión. La frialdad de esa palabra me hizo comprender que, para ciertos ojos, seguía siendo un objeto que había aparecido fuera de sitio. Aren respondió con calma. «Entonces tendrán que acostumbrarse a esperar».
Mireva me observó de nuevo. No todas las esperas favorecen a quien aún no sabe cuál es su sitio. La frase dolió porque tocó justo donde mi miedo seguía vivo. Pero antes de que Aren hablara, fui yo quien respondió. Quizá, dije, pero a veces solo cuando una persona deja de aceptar el sitio que otros le asignaron, descubre cuál era el suyo desde el principio. La sonrisa de Mireva no desapareció, pero perdió calor. Entiendo, dijo. Aprendes rápido. No sé si lo suficiente, respondí. Ella inclinó la cabeza y se retiró tan elegantemente como había llegado. Cuando la puerta volvió a cerrarse, sentí que el corazón me latía con fuerza. No por la conversación en sí, sino porque había logrado sostenerla sin encogerme. Hacía apenas unos días, una mujer como ella me habría atravesado con una sola frase. Ahora no. Aren me miró en silencio. ¿Qué? Pregunté. Nada, dijo. Solo pensaba que quizá el consejo aún no entiende a quién pretende examinar mañana. Negué con una mezcla de nervios y cansancio. No me convierta en alguien más valiente de lo que soy. No lo hago. Solo estoy aprendiendo a nombrarte como eres. Otra vez esa sensación, como si cada palabra suya quitara una capa de sombra de lugares de mí que siempre habían vivido escondidos. Desde el interior llegó el cambio de una nueva melodía, más lenta, más íntima. Aren me ofreció la mano una vez más, pero esta vez no para volver a la pista, para caminar. Ven. Quiero mostrarte algo antes de que la noche termine. No pregunté qué, ni siquiera pensé en negarme, porque había algo en la forma en que su voz bajó al decir lo que hizo que el palacio entero, con sus intrigas y sus ojos y sus juicios, pareciera quedar atrás. Tomé su mano, y, mientras cruzábamos la terraza hacia la escalera de piedra que descendía al jardín del norte, supe que la verdadera prueba del día siguiente no sería enfrentar al consejo, sería reconocer que cada vez me costaba más imaginar un mundo donde él no estuviera ya entrando en el centro de mi corazón. La escalera de piedra descendía desde la terraza como si nos llevara fuera del palacio y también fuera del ruido de la corte. A cada peldaño, la música del salón lunar quedaba más lejos. El aire del jardín del norte era distinto al del resto de los jardines, más fresco, más profundo, con ese perfume de hojas húmedas y flores blancas que solo abren cuando la luna está alta. Noir iba delante de nosotros, silencioso, seguro, y de vez en cuando volvía la cabeza para comprobar que seguíamos allí. Yo mantenía la mano en la de Aren, aunque en algún momento dejé de pensar en ello como una osadía. Se había vuelto algo natural, no sencillo, porque nada en su cercanía era sencillo para mi corazón, pero sí extrañamente natural, como si una parte de mí hubiera esperado mucho tiempo por un lugar donde pudiera dejar de temblar. El sendero nos llevó hasta una parte del jardín que yo no conocía. Me sorprendió eso. Había trabajado años en el palacio y creía haber visto casi todos sus rincones, al menos desde lejos. Pero aquella zona del ala norte estaba resguardada por setos altos y árboles de corteza plateada que formaban una bóveda silenciosa sobre el camino. Entre las ramas colgaban pequeñas lámparas de cristal opaco y su luz apenas tocaba el suelo, como si respetara la intimidad del lugar. ¿Qué es este sitio?, pregunté en voz baja. No viene aquí casi nadie, respondió Aren. Por eso sigue pareciéndose a la verdad. No entendí del todo sus palabras hasta que doblamos el último recodo del sendero. Ante nosotros se abrió un jardín interior más pequeño, casi secreto. En el centro había un estanque redondo, oscuro y quieto, rodeado de lirios pálidos. A su alrededor se alzaban bancos de piedra, una mesa larga de madera antigua y un pequeño pabellón abierto con columnas cubiertas de enredaderas plateadas. No era un lugar hecho para el espectáculo de la corte. Era demasiado sereno para eso, demasiado honesto, pero lo que más me sorprendió no fue la belleza del sitio, fueron los estantes. Bajo el pabellón, protegidas del viento por paneles de cristal, descansaban decenas de cajas largas y ordenadas. Algunas eran de madera oscura, otras de metal pulido. Todas estaban etiquetadas con fechas, regiones y nombres de aldeas. Me acerqué con cautela, todavía sin soltar la mano de Aren, y vi que varias contenían sobres, pergaminos y pequeños cuadernos cosidos a mano. Cartas. Murmuré. Sí, lo miré. ¿De quién? De quienes no tienen asiento en mi mesa, dijo. Molineros, tejedoras, capitanes de puentes, maestras de aldeas, viudas, guardabosques, sirvientes jubilados, madres que no pueden viajar hasta la capital, personas que casi nunca son nombradas cuando el consejo dice hablar en nombre del reino. Sentí algo moverse dentro de mí. Durante años había visto mensajeros llegar al palacio, paquetes entrar y salir, escribanos, cargar documentos de un lado a otro. Siempre supuse que las decisiones importantes nacían en los grandes salones, en las voces con apellidos antiguos, en las manos cubiertas de anillos. Jamás imaginé aquello. ¿Las lees tú?, pregunté. Siempre que puedo.
Me acerqué a una de las cajas, pero no la toqué. Entonces, todas esas veces que parecía distante en la corte, tal vez no era frialdad, tal vez era cansancio de escuchar demasiado ruido y muy poca verdad. Aren soltó mi mano solo para abrir una caja cercana, sacó un pequeño cuaderno con tapas color gris, muy gastadas en los bordes, y me lo ofreció. Lo recibí con cuidado. En la primera página había una escritura humilde, inclinada, seguramente trazada por alguien poco acostumbrado a la pluma. Leí unas líneas. Hablaban del invierno largo en una aldea del oeste, de la necesidad de reparar una rueda de agua, de una anciana que enseñaba a leer a los niños junto al horno común cuando la nieve cerraba los caminos. No había queja amarga, solo verdad, necesidad, dignidad. Cerré el cuaderno despacio. ¿Por qué me muestras esto? Porque tú ya veías al reino antes de sentarte en la mesa del rey. Levanté la vista hacia él. No era un cumplido vacío. Lo decía con una certeza tranquila, como si hubiera estado observándome mucho antes de que yo supiera que existía una mirada suya sobre mí. Y de pronto, recordé mis propias palabras durante la cena. Las viudas, los molinos, los puentes del este. Yo no había hablado para impresionar a nadie. Solo había dicho lo que siempre había visto. Aren continuó. El consejo cree que necesito una consorte que conozca 100 nombres nobles y sepa sonreír durante 6 horas seguidas, sin revelar un pensamiento real. Yo necesito a alguien que no olvide que el reino también vive lejos del mármol. Bajé los ojos al cuaderno que seguía en mis manos. Eso sigue sin convertirme en la mujer adecuada para estar a tu lado. No, dijo él, te convierte en la mujer que quiero conocer, antes de que otros decidan quién debería ser. El jardín quedó en silencio, un silencio distinto al del miedo, más peligroso quizá, porque me hacía querer creerle. Noir se acomodó junto al estanque, apoyando la cabeza sobre las patas delanteras. El agua reflejaba la luna y la sombra de mí no siento las ramas, y por un instante todo pareció suspendido fuera del tiempo. Me senté en uno de los bancos de piedra. Aren ocupó el lugar a mi lado, no demasiado cerca, y sin embargo, más cerca de lo que cualquier prudencia habría recomendado. ¿Siempre vienes aquí cuando quieres pensar?, pregunté. Cuando quiero recordar, respondió. ¿Recordar qué? Que una corona puede apartarte del mundo si dejas que otros hablen por ti demasiado tiempo. Lo miré con atención. La luz pálida marcaba la línea de su rostro, el cansancio leve en sus ojos, la contención de alguien que había aprendido a guardarse casi todo. ¿Te sientes solo?, pregunté antes de poder detenerme. No debía haberlo dicho, o eso pensé en el mismo instante, pero él no se ofendió, no se cerró, solo tardó en contestar. Sí, dijo al fin, a menudo. La honestidad de esa respuesta me golpeó más que cualquier discurso solemne. No parecía un rey en ese momento. Parecía un hombre acostumbrado a ser mirado por lo que representa, no por lo que necesita. Yo también, confesé en voz baja. Aren volvió el rostro hacia mí. Incluso rodeada de gente, añadí. A veces una puede vivir años entre voces y seguir sintiéndose como si nadie la hubiera encontrado de verdad. No sé en qué momento dejamos de mirarnos como rey y criada. Solo sé que ocurrió allí, en ese jardín escondido, rodeados por cartas de un reino que hablaba bajito. Sentí que algo se abría entre nosotros. No fue promesa, no fue juramento, fue reconocimiento. Esa rara forma de alivio que nace cuando alguien entiende una herida sin tener que verla por completo. Aren alargó la mano y apartó con suavidad un mechón rubio que el viento había llevado hasta mi rostro. El gesto fue tan lento, tan cuidadoso, que mi respiración cambió antes que mis pensamientos. Liria, dijo. Mi nombre en su voz me hizo olvidar el resto del mundo. No sé cuánto tiempo permanecimos así, inmóviles, mirándonos bajo la luz de la luna, lo suficiente para que el aire entre nosotros se volviera más denso, lo suficiente para que mi corazón comprendiera algo antes de que yo tuviera valor de nombrarlo. Entonces Noir levantó la cabeza de golpe, no con agresividad, con alerta. Aren retiró la mano apenas un segundo, antes de que un crujido leve sonara más allá de los setos. Nos pusimos de pie casi al mismo tiempo. ¿Hay alguien?, pregunté en un susurro. Aren no respondió enseguida. Dio un paso hacia el borde del sendero y observó la oscuridad entre las ramas. Noir se incorporó, tenso, pero en silencio. Durante varios latidos no ocurrió nada. Luego el viento arrastró hasta nosotros un pequeño trozo de tela oscura enganchado en una rama baja, como si alguien hubiera pasado apresuradamente por allí. Sentí un frío repentino en la espalda. ¿Nos estaban observando? Es posible, dijo Aren. Mi primera reacción fue avergonzarme, como si nos hubieran sorprendido en algo indebido. Mi segunda reacción fue más lúcida. ¿Mireva? Tal vez. O alguno de los hombres del consejo. La calma de su voz no borró mi inquietud. Mañana no solo querrán examinarme, dije.
Querrán encontrar una razón para apartarme antes de que pueda siquiera hablar. Aren me miró con una intensidad serena. Entonces hablaremos antes que ellos. ¿Nosotros? Sí, juntos. La palabra me sostuvo y me asustó al mismo tiempo. Juntos, no como favor, no como protección nacida de lástima. Juntos como dos personas que estaban empezando a elegir el mismo lado. Aren se acercó un paso más. Esta vez no apartó ningún mechón de mi rostro. Solo tomó mis manos entre las suyas, como si quisiera asegurarse de que yo sintiera la verdad de lo que iba a decir. Mañana intentarán hacerte creer que debes pedir permiso para existir en mi mundo. No lo hagas. Tragué saliva. ¿Y si me quiebro allí delante de todos? Sus dedos apretaron los míos con suavidad. Entonces te miraré hasta que recuerdes quién eres. No había defensa posible contra algo así. Bajé la cabeza apenas, vencida no por miedo, sino por la emoción que me subía a los ojos. Cuando volví a alzarla, su rostro estaba más cerca que antes. No lo suficiente para robarme el aliento por sorpresa, sino lo suficiente para que yo supiera que también él estaba luchando contra algo, contra la prudencia, contra el tiempo, contra sí mismo, quizá. No dio ese último paso. Yo tampoco, pero en el espacio mínimo que quedó entre los dos, comprendí que ya no era la corte lo que más podía cambiar mi vida. Era el hecho de que, si sobrevivíamos a la mañana siguiente, ya no habría forma de fingir que mi corazón no había empezado a elegirlo. No sé si alguna vez amaneció tan rápido como aquella noche. Sentí que apenas había cerrado los ojos, cuando la claridad gris del alba ya se filtraba por las cortinas. Sin embargo, no fue la luz la que me despertó, sino la certeza de que el día que venía no me permitiría seguir siendo a medias la mujer de antes y a medias la mujer que estaba empezando a descubrir. Me levanté antes de que llegaran las doncellas. Necesitaba un momento a solas conmigo misma. Abrí la ventana y dejé entrar el aire frío del norte. Desde allí podía ver parte de los jardines, las torres del ala oriental, y más allá, la línea oscura del bosque de ceniza. El reino feérico parecía suspendido en una calma que no se correspondía con lo que yo sentía dentro. Bajo aquella belleza de cristal, ramas plateadas y cielo limpio, me esperaba una sala llena de voces que querrían medir si yo merecía respirar el mismo aire que ellos. Durante años me habría roto solo con imaginarlo. Aquella mañana no. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola dentro de él. Cuando me volví, encontré a Noir echado frente a la puerta. No lo había oído entrar. Parecía haber comprendido, de alguna manera silenciosa y perfecta, que yo necesitaba recordar antes de salir que había al menos un ser en todo el palacio que jamás dudó de mí. Me arrodillé junto a él y apoyé la mano en su cabeza. «Ojalá pudiera ser tan valiente como tú», murmuré. Noir me miró con esos ojos hondos, pacientes, como si la valentía no le pareciera algo extraordinario, sino una forma simple de avanzar cuando el corazón ya eligió un camino. Poco después llegaron las doncellas. Esta vez no trajeron un vestido llamativo. El que dejaron sobre la cama era de un tono gris perla, sobrio, elegante, sin brillo, excesivo. Me alegró. No quería parecer una fantasía inventada por el capricho de una noche. Quería presentarme como era, aunque vestida con una dignidad que nunca antes me habían permitido llevar. Mientras me peinaban, pensé en mi madre, en sus manos siempre ocupadas, en la manera en que me enseñó a no endurecerme aunque el mundo no supiera verme, en cómo repetía, cuando yo era niña, que la humildad no significaba aceptar que otros te pisaran el alma. Yo no la entendía entonces. Creía que ser humilde era hacerse pequeña. Ahora comprendía la diferencia. Hacerse pequeña era desaparecer para que otros se sintieran más grandes. Ser humilde era conocer el propio valor sin necesidad de gritarlo. Cuando por fin anunciaron que el consejo esperaba en la cámara de las ramas altas, mi respiración se volvió más lenta, más consciente, no tranquila. Nunca diría eso, pero sí firme. Aren me esperaba. Fuera. No llevaba armadura ni corona, solo la misma presencia contenida que parecía ordenar el aire a su alrededor. En cuanto me vio, algo cálido pasó por su mirada. No hizo un elogio, no intentó distraerme con palabras suaves, y por eso lo que dijo me sostuvo más que cualquier promesa. Ya no caminas como una sombra. Bajé los ojos un segundo, conmovida, tal vez porque alguien dejó de tratarme como si lo fuera. Aren me ofreció el brazo. No, tú dejaste de aceptarlo, corrigió. Tomé aire y caminé con él. La cámara de las ramas altas era menos fastuosa que el gran salón, pero más intimidante. Allí no se iba a contemplar belleza, se iba a decidir poder. Las paredes estaban talladas con formas de troncos entrelazados y hojas antiguas. Grandes ventanales dejaban pasar una luz blanca que volvía todo más severo. Al fondo, sobre una plataforma semicircular, aguardaban los miembros del consejo. El primer consejero ocupaba el centro. A su derecha estaba Mireva. A su izquierda, otros nobles cuyos nombres yo apenas conocía, aunque sus expresiones me bastaron para entender sus intenciones. Nos detuvimos frente a ellos.
Noir se quedó a un lado, inmóvil. El primer consejero habló primero. Liria de los Sauces. Se te ha permitido comparecer por decisión expresa del rey. Esta audiencia no es una humillación, sino una necesidad del reino. Su tono decía otra cosa. Aún así, asentí. Entiendo. Queremos saber, continuó, ¿por qué deberíamos considerar aceptable que una mujer sin casa noble, sin educación de corte y sin vínculo político alguno ocupe un lugar junto al trono? Durante años, una pregunta así me habría vaciado por dentro. Esta vez, no. Miré a cada uno de ellos antes de responder. No lo sé, dije. Hubo un leve movimiento entre los consejeros, como si no esperaran esa respuesta. Continué. No sé por qué deberían considerarlo aceptable, si lo que buscan es a alguien que repita lo que ustedes ya creen, sonría cuando conviene y permanezca hermosa y silenciosa mientras el reino se decide sobre su cabeza. Para eso hay mujeres mucho mejor preparadas que yo. Mireva me observó con atención nueva. El primer consejero entrecerró los ojos. Entonces reconoces tu falta de idoneidad. Reconozco, respondí, que no fui criada para fingir. El silencio se tensó. Di un paso adelante, despacio, sin desafío teatral, solo con la certeza de que si iba a caer, sería diciendo la verdad. Fui criada en estas paredes, sí, pero no en sus mesas. Aprendí a escuchar lo que otros no oyen. Aprendí a ver cómo viven quienes sostienen este palacio sin que nadie recuerde sus nombres. Sé qué falta en las aldeas cuando el invierno golpea primero a los tejados más pobres. Sé cuántos sirvientes envejecen. Aquí sin una sola palabra de gratitud. Sé cuánto miedo puede esconder una voz que sigue obedeciendo. No traigo alianzas. No traigo dotes diplomáticas. Traigo memoria. Y quizá eso incomode porque la memoria obliga a mirar lo que conviene ignorar. Nadie me interrumpió. Noté algo extraño en la sala. No aprobación. Atención real. El primer consejero apoyó las manos sobre el bastón tallado. Hablas bien, pero un reino no se gobierna con compasión. Yo sostuve su mirada. Peor sería gobernarlo sin ella. A su derecha, uno de los nobles murmuró algo casi inaudible. Mireva no apartó los ojos de mí. Entonces fue ella quien habló. Supongamos que aceptamos que posees sensibilidad para lo que el reino sufre en silencio. Eso no responde a la pregunta central. ¿Por qué tú? ¿Por qué habrías de ser tú la mujer elegida por el rey? Y no otra con preparación, nombre y peso entre los clanes. La sala quedó inmóvil. Yo sentí el golpe de la pregunta hasta el centro del pecho, porque esa era la herida verdadera. No si podía hablar, no si podía resistir una audiencia, sino si me atrevería a nombrar lo que ni yo había terminado de entender. Miré a Aren. Él no habló, no me rescató, no respondió por mí, solo me sostuvo con los ojos. Entonces comprendí que el momento había llegado. No sé si soy la mujer que el reino esperaba, dije, pero sé algo que ustedes parecen olvidar. No fui yo quien corrió hacia esta silla. No fui yo quien buscó elevarse por encima de otras. Yo estaba viviendo la vida más pequeña y más invisible que este palacio podía ofrecerme cuando fui llamada. Y desde entonces, cada vez que he querido retroceder, cada vez que he pensado que sería más fácil desaparecer, he descubierto que lo que el rey vio en mí no era ambición, era verdad. Mi voz tembló apenas en la última palabra, pero no se quebró. Seguí. Si me preguntan por qué yo, solo puedo responder esto, porque jamás he deseado el trono. Y quizá precisamente por eso no lo miro como un adorno ni como una victoria, sino como una responsabilidad hacia quienes nunca serán invitados a esta sala. Aren dio un paso adelante entonces, y yo, dijo con voz serena, no necesito una reina que me haga parecer más fuerte ante el consejo. Necesito a una mujer junto a la que el reino pueda volverse más digno. Nadie respiró durante un instante. El primer consejero miró a los demás. Algunos mantenían el gesto duro, otros ya no. Mireva siguió observándome, pero algo en su expresión había cambiado. No era cariño, tal vez ni siquiera respeto pleno, pero sí el fin de cierta condescendencia. Al final, el anciano consejero habló otra vez. Esto no concluye hoy. Habrá resistencia entre los clanes. Lo sé, respondió Aren. Y entre la corte, añadió Mireva. También. El primer consejero me miró por última vez. Entonces será el tiempo el que pruebe si la verdad que dices puede sostener una corona sin romperse. Lo acepto, respondí. Y en cuanto las palabras salieron de mi boca, comprendí que eran ciertas. No porque ya me sintiera capaz de todo, sino porque por primera vez en mi vida no estaba pidiendo permiso para ser considerada. Cuando salimos de la cámara, el aire del corredor me pareció más ligero, no porque hubiéramos vencido del todo, no lo habíamos hecho, pero algo esencial había cambiado. Ya no era la sirvienta sorprendida en medio del gran salón, ya no era solo la muchacha elegida por un perro de guerra y mirada con asombro por un rey, era una mujer que había hablado en su propia voz y no había desaparecido. Aren caminó a mi lado en silencio durante varios pasos. Luego, cuando el corredor quedó vacío, se detuvo y se volvió hacia mí.
Estuviste magnífica, dijo. Negué suavemente. Estuve aterrada. La luz en sus ojos se volvió más profunda. Y aún así te quedaste. No supe qué responder. No hacía falta, porque mientras lo miraba, con el eco de mis propias palabras aún vivo en el pecho, entendí que la última prueba no sería convencer al reino. La última prueba sería atreverme a creer que el amor que estaba naciendo entre nosotros podía ser más fuerte que todo lo que el mundo consideraba imposible. Aquella tarde, después de salir de la cámara de las ramas altas, creí que por fin tendría unas horas para respirar. Me equivoqué. El palacio no tarda en transformar una decisión en rumor, ni un rumor en corriente, ni una corriente en destino. Antes de que el sol descendiera por completo detrás de las torres del oeste, ya se decía en las cocinas, en las galerías y en los patios interiores que el rey hablaría esa misma noche ante los clanes reunidos. No era una ceremonia de coronación, no todavía. Era algo más delicado y, quizá, más decisivo. Era una declaración. Cuando la noticia llegó a mi habitación, sentí el corazón golpearme con una fuerza tan clara que tuve que sentarme al borde de la cama. Miré mis manos. Eran las mismas manos que habían llevado agua, remendado telas, acomodado flores en jarrones que otros admiraban sin saber quién las había puesto. Allí, las mismas manos que una noche ofrecieron un cuenco de agua a un animal herido, sin imaginar que ese gesto me abriría la puerta hacia una vida imposible. Y sin embargo, ya no eran las mismas, porque yo tampoco lo era. No me transformé en otra mujer por vestir seda o sentarme a la mesa del rey. Cambié porque, por primera vez, alguien vio en mí lo que ni yo me había atrevido a defender. Y al verlo, me obligó a mirarlo también. Cuando llamaron a la puerta, pensé que serían las doncellas. Era Mireva. Entró sola, sin escolta, sin ceremonia, con ese porte exacto que siempre parecía medir la habitación antes de decidir cuánto de sí misma iba a mostrar. Su vestido era del color de la noche cerrada, y en su rostro no había dulzura, pero tampoco la frialdad cortante de la víspera. No vine a incomodarte, dijo. Confieso que me costó creerlo. Aún así, la invité a pasar. Mireva observó la estancia un instante, y luego me miró a mí. Has alterado el equilibrio del palacio en menos de 2 días, dijo. Eso no lo consigue una mujer insignificante. No sé si eso era un elogio. Ella dejó escapar una respiración leve, casi una sonrisa cansada. No lo es, pero tampoco es un insulto. Guardé silencio. Mireva se acercó a la ventana. Crecí entre personas que me enseñaron que el poder debía anticiparse siempre al sentimiento, que los reyes necesitaban alianzas, no sorpresas, que la estabilidad del reino dependía de elegir lo correcto, no lo sincero. Entonces se volvió hacia mí. Hoy, en la cámara, vi algo que no esperaba. No ambición, no torpeza. Vi a una mujer que no quiere el lugar por vanidad, y eso te vuelve más peligrosa para quienes sí lo desean. No supe qué responder a eso. Ella alisó apenas el borde de su manga. No te ofrezco amistad, Liria. Sería una mentira demasiado rápida, pero sí te ofrezco una advertencia sincera. Si esta noche el rey te nombra ante los clanes, habrá quienes intenten sonreír y quienes intenten esperar tu caída. No confundas lo primero con lealtad, ni lo segundo con derrota. Sus palabras no eran amables, pero tenían algo extraño y valioso. Respeto. Asentí despacio. Gracias. Mireva inclinó la cabeza una sola vez y salió sin añadir nada más. Me quedé sola en la habitación, pero ya no me sentía igual que otras veces en soledad, porque incluso sus palabras habían confirmado algo que yo apenas empezaba a aceptar. Esta historia ya no podía deshacerse volviendo atrás. Al caer la noche, me llevaron al patio de la luna velada. Yo había pasado cerca de ese lugar muchas veces, siempre por corredores laterales, siempre con la cabeza llena de tareas. Nunca imaginé estar en el centro. Era un espacio abierto, rodeado por arcos de piedra, oscura cubiertos de enredaderas plateadas. Las lámparas colgantes parecían pequeñas estrellas detenidas en el aire. Más allá, los jardines se hundían en sombra y perfume. Al frente, sobre una plataforma circular, aguardaba el rey. Los clanes estaban reunidos, nobles feéricos de alas translúcidas, elfos de túnicas severas, señoras de las grandes casas, capitanes del norte, guardianes de los bosques, y detrás, más lejos, incluso parte del servicio, del palacio, discretamente apartado, pero presente. Cuando avancé, sentí el eco de tantos ojos sobre mí que casi perdí el aliento. Noir caminaba a mi lado, no delante, a mi lado, y ese detalle pequeño me sostuvo como si el mundo entero me hubiera ofrecido un brazo silencioso. Aren me esperaba en el centro de la plataforma. Vestía de negro y plata, con la misma sobriedad de siempre, pero aquella noche había algo más abierto en su rostro. Ya no
Parecía un hombre encerrado detrás de su deber. Parecía alguien que por fin había decidido hablar con su propia voz. Cuando me detuve frente a él, todo el patio quedó en silencio. Aren no apartó la mirada de mí al empezar a hablar. Durante años, dijo, se me ha recordado que un rey debe elegir con prudencia, que debe mirar los nombres antes que los corazones, las alianzas antes que la verdad, la apariencia del orden antes que la dignidad de quienes viven bajo ese orden. Su voz se extendió por el patio sin esfuerzo. He escuchado esas razones, las he soportado, incluso las he creído en parte, pero un reino no se vuelve más fuerte solo porque una decisión complace a quienes temen el cambio. Un reino se vuelve más digno cuando su centro deja de estar gobernado por el miedo a lo que dirán los orgullosos. Hubo un murmullo leve entre los presentes, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Entonces Aren dio un paso hacia mí. Noir se sentó a nuestros pies, y el rey continuó. No elijo a Liria de los Sauces porque la corte lo apruebe. No la elijo porque su historia sea cómoda para los clanes. La elijo porque vio valor donde otros vieron costumbre, porque supo mirar al reino desde abajo, sin llenarse de amargura, porque no desea el poder como ornamento, porque su verdad no cambia según quien la escuche. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, y aún así no bajé la cabeza. No esta vez. Aren extendió la mano hacia mí delante de todos, y ahora te pregunto yo, Liria, no como rey a súbdita, sino como hombre a mujer, si el camino que viene trae resistencia, murmullos y largas estaciones de prueba, ¿quieres caminarlo a mi lado? No hubo música, no hubo flores cayendo del cielo, no hizo falta. El mundo entero parecía comprimido en esa pregunta. Miré alrededor, vi el rostro tenso de 1911, algunos consejeros, vi la atención de Mireva, inmóvil entre las damas nobles, vi al servicio mirando desde lejos con una mezcla de asombro y esperanza, vi las luces suspendidas, los arcos, las sombras del reino feérico que durante tanto tiempo había sentido ajeno, y luego lo miré a él. Aren no me ofrecía una fantasía fácil, me ofrecía verdad, con todo lo que pudiera doler, con todo lo que pudiera costar, con todo lo hermoso que ya estaban haciendo. Entre nosotros, tomé aire. Yo, dije, pasé muchos años creyendo que mi vida estaba hecha para caber en rincones pequeños. Creí que el amor, si existía para mujeres como yo, sería algo que siempre vería desde lejos, como la luz en ventanas ajenas. Pero tú me miraste como si yo ya perteneciera a mi propia historia, y desde entonces entendí algo que jamás volveré a olvidar. Una mujer no se vuelve digna porque un palacio la reconozca. Ya lo era antes. Solo necesita dejar de pedir perdón por existir. Sentí el temblor en mi voz, pero seguí. Si me preguntas si caminaré a tu lado, mi respuesta es sí. No porque el camino sea fácil, no porque no tenga miedo, sino porque contigo no me siento menos, y porque si he de amar, quiero hacerlo donde también pueda ser verdad. Aren cerró los ojos un instante, como si mis palabras hubieran atravesado más de lo que cualquiera debía permitir en público. Cuando volvió a abrirlos, dio el último paso que nos separaba. Sus manos envolvieron las mías con una ternura contenida que hizo desaparecer el resto del patio. Liria, dijo en voz baja, y mi nombre nunca había sido un hogar hasta que él lo dijo así. Entonces inclinó el rostro y apoyó la frente contra la mía. No fue un gesto para la corte, fue un gesto para nosotros. Y en ese instante, bajo las luces quietas, con Noir guardando nuestro silencio y todo el reino observando, comprendí que el amor más profundo no siempre llega como un incendio. A veces llega como una certeza, como una puerta que se abre sin ruido, como una mano tendida justo cuando una pensó que tendría que caminar sola para siempre. No sé cuánto tiempo permanecimos así antes de que el patio volviera a respirar. Pero cuando lo hizo, algo había cambiado para todos. No porque los clanes hubieran dejado de dudar. No porque la corte se hubiera vuelto bondadosa. No porque el futuro fuera sencillo. Cambió porque ya no podían deshacer lo que habían visto. El rey Alfa no había elegido una joya entre nobles. Había elegido a una mujer que el palacio había dejado invisible, y yo ya no estaba dispuesta a volver a esconderme. Más tarde, cuando la noche se volvió más íntima y el patio empezó a vaciarse, caminamos juntos hacia el jardín del norte. Noir corría unos pasos por delante, libre y satisfecho. La luna descansaba sobre el estanque secreto, y las cartas del reino seguían allí, guardando las voces de quienes casi nunca son escuchados. Aren me tomó de la mano. No dijo nada durante un rato. Yo tampoco. No hacía falta. Apoyé la cabeza en su hombro cuando nos detuvimos junto al agua, y él besó mi cabello con una suavidad que me hizo cerrar los ojos. En aquel jardín, lejos del ruido, entendí al fin qué había elegido realmente. Aquella noche. No solo al rey, no solo el amor. Elegí la vida que empieza cuando una mujer deja de mirarse con los ojos del desprecio ajeno y se atreve, por fin, a creer en la luz que llevaba dentro desde siempre. Y así terminó la historia de la sirvienta invisible
Pero comenzó la Deliria, la mujer que fue elegida, sí, aunque lo más importante fue otra cosa. Por primera vez en su vida, también se eligió a sí misma.